La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Que corrobora la importancia de este tema, que sabemos por estos lados ha sido, digamos, muy trabajado, ¿no? Desde hace 2-3 años nosotros venimos masticando mucho este tema, hemos dado una seguidilla de prédicas acerca de tiempos finales para que lo tengamos claro, para que tengamos claridad en qué tiempo estamos, ¿sí? Mire lo que dice Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mire, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y para vosotros es... ¿Pueden leerlo allí? Acompáñame, mi hermano, en la predicación. Montémonos en modo predicación en este momento, ¿vale? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es... seguro, ¿sí? Seguro. ¿Por qué? Porque entre más se afiance en el conocimiento, más seguro va a estar la persona, más segura va a estar la persona. ¿Estamos? Gloria al Señor. Hay una palabra con la cual empezamos en esta serie, ¿cierto?, de predicaciones acerca de tiempos finales, y estaba en Mateo 24:5, si no estoy mal, hablando del Señor cuando le dicen: Señor, dinos qué señal hay del final de los tiempos y cuándo será tu regreso, ¿sí? Miren que hay dos moveres allí, uno, final de los tiempos, y otro, regreso, ¿sí? Regreso de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, vamos a ver que hay unas cosas que el Señor habla acerca de final de los tiempos, y hay otra que va a hablar acerca de su regreso, ¿sí? Su regreso como tal. ¿A cuál le hace más énfasis el Señor allí? ¿A cuál le hace más énfasis? ¿Con qué empieza el Señor como señales de tiempos finales? ¿Qué señal hay de esas que tiene que sincronizar la iglesia, que nos tiene que llamar la atención y estar muy pendientes ahí? ¿Cómo empieza el Señor ahí diciendo? Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué lo decíamos? Porque un terremoto, si una persona bien creyente, bien metidita con Dios, llega a estar en un terremoto y se muere allí, ¿qué sucede con su alma? Se va con el Señor. ¿Qué sucede si hay guerras, pero la persona está bien metidita con Dios y le cae un misil en la casa? ¿Sí? ¿Qué pasa con el alma de esa persona? Se va con el Señor. ¿Qué sucede si hay hambre, si por causa de esa hambre la persona muere de inhalación, un ejemplo, ¿cierto? Pero está metidita con Dios, ¿para dónde se va su alma? Gloria a Dios, ahí a la única que le está metiendo como la gana, Eunice, ¿sí? Y a Janet también la veo ahí participando, hermanos, para que despertemos ahí, para que vamos a recibir una palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a meterle ganas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la persona que está engañada y se llega a morir? Sea por otra cosa, no un terremoto, no una peste, no un hambre, un ataque al corazón o cualquier situación, pero si está engañada, ¿su alma para dónde va? Se puede ir para el infierno, ¿sí? Entonces, por eso el Señor le hace tanto énfasis a esto. Miren que nadie los engañe, porque si hay una señal fuerte de tiempo final, no de la venida de Cristo solamente, sino de tiempo final, ¿sí? De todo ese lapso de tiempo, cuando dice desde aquí para acá, pilas, que ya están las señales cumpliéndose. Y la señal que el Señor más llama la atención es el engaño. El engaño. Miren que nadie los engañe, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un mover de engaño global y porque literalmente hace parte tal vez de un proceso en el cual Dios dice: bueno, ya me estoy cansando de tanta maldad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, y por eso Dios envía. ¿Quién envía al Señor? Lo hemos dicho aquí. El concepto que tiene el ser humano es: Dios es amor. Dios es amor, y eso es cierto, Dios es amor. Pero también Dios es justo.
Y cuando alguien es justo, va a caminar en justicia. Y por eso la Escritura dice, respondiendo, dame Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, Cami, por favor. Mira lo que dice la Escritura para que salgamos de la nube, ¿sí? En que anda el mundo. El mundo dice, no. ¿Cómo un Dios tan bueno va a mandar juicios? ¿Cómo un Dios tan bueno va a mandar cosas malas? Mira lo que dice. Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acompañe eso con Mateo 24:5. Miren que nadie los engañe. Miren lo que dice aquí. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Ay. Miren lo que dice después. ¿Sí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Delicadísimo eso, se lo voy a decir con palabras muy criollas. Dios le está diciendo a la humanidad, hagan lo que les dé la gana, ¿sí? Un poquitico de lo que pasa hay veces en los hogares, ¿cierto? Cuando el papá, la mamá le dicen al hijo, llegan a ese extremo de decirle, haga lo que quiera, ¿sí? Allá usted, haga lo que le dé la gana y se va a dar cuenta de lo que va a recoger, ¿sí? Lo que ha pasado, ustedes lo saben. Al muchacho, cuando el papá lo entrega, por ejemplo, que está en un ejemplo que estuviera en drogadicción, y llega el papá y la mamá y les toca decirle, váyase y haga su vida entonces, porque aquí no cuadra, porque aquí las cosas están perdiendo, porque aquí hay intranquilidad, porque le da la gana de llegar a la hora que llegue y con eso no se, o sea, eso no es una forma correcta de llevar un hogar, ¿sí? Ver la mamá que no duerme, ver el papá que no está tranquilo porque el muchacho no llega y diciéndole el muchacho al papá y a la mamá, yo te quiero mucho papá, yo te quiero mucho mamá, yo te amo, y la pone a sufrir. Eso no es, ¿cierto? No concuerda con eso que él expresa al decir, yo te amo. ¿Te amo? Eso no es manera de amar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando llega de parte de Dios esa misma determinación sobre la humanidad, hagan lo que quieran, ¿sí? Usted lo está viendo, hoy casan, lo digo con el respeto, hoy casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, hoy se aborta por deporte, ¿sí? Hoy se le quita la vida a eutanasia al hombre, decide quitarle la vida al familiar. Y hoy se están llevando a cabo un poco de normas donde ya Dios dice, me corro para un lado y los dejo que se estrellen, ¿sí? Porque literalmente eso es lo que va a pasar. Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, para todo aquel que quiere caminar con el Señor, para los que queremos caminar prendidos de su mano, ¿sí? Él nos dejó promesas preciosas. Vámonos a Isaías 46, 9 a 10. Para que usted se dé cuenta que nosotros no estamos, dice la Escritura, en tinieblas, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también, ¿sí? Donde dice que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda, ¿sí? Para que aquel día nos sorprenda. Por eso a nosotros, esto que está pasando en el mundo, las leyes, normas, estatutos, mandamientos de hombres y toda esta cuestión que están viendo, no nos tiene por qué sorprender. Literalmente, y parece una contradicción, deberíamos de estar contentos. Paradójico. Deberíamos de estar contentos porque simplemente el Señor dijo, aquí hay unas señales de cuándo yo voy a llegar, ¿sí? Unas señales de mi regreso. ¿Quién está esperando aquí el regreso de Cristo? Pero les digo, no debíamos de esperar regreso de Cristo. Porque el que está esperando el regreso de Cristo, entonces va a conocer al anticristo. Y le tocaría pasar por el tiempo de tribulación y gran tribulación. Nosotros debemos de esperar ¿es a quién? A Cristo, que viene por su iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Por eso viene esa parte donde la Escritura les hacía énfasis ahorita. Ya les leo Isaías 46, 9, ¿sí? Esa parte especial que hace énfasis a un tiempo final. ¿Qué señales hay de ese tiempo, Señor? ¿Y qué señal hay de tu venida? ¿Sí? Entonces, en ese tiempo hay unas señales.
de su regreso, y el Señor la aclara, dice, engaño, terremoto, pestes, hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares. Todo lo que usted y yo estamos viendo, que inclusive el Señor lo cataloga como principio de dolores. ¿Sí? Principios de dolores. Nos va a tocar pasar por principios de dolores. ¿Sí? Y estamos pasando por principios de dolores. Pero acerca de su venida hay otras señales. Por ejemplo, la iglesia se viene a constituir, primeramente la Biblia habla de Israel como la higuera, y él comienza en Mateo 24:32 hablando de la higuera, aprendan la parábola, cuando su rama reverdece, entonces ya está tiempo de la cosecha. Entonces está hablando de una señal, ¿sí? ¿Para quién? Para Israel. Allí en Mateo 24 les está hablando la higuera, es representativo de Israel. ¿Sí? La iglesia como tal, para nosotros, ¿qué señal hay del rapto de la iglesia? ¿Hay alguna señal del rapto de la iglesia para nosotros? No. Tenemos una palabra que dice, el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, si hubiera una señal, diríamos, ya sé que está aquí a las puertas, ¿cierto? El rapto de la iglesia. No, nos habla del tiempo final, y en ese tiempo final, por ejemplo, señales en las cuales nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, por ejemplo, ¿sí? Y literalmente, mi hermano, la iglesia se va a convertir en una señal para Israel del regreso de Cristo. Es para Israel, ¿sí? Y tiene que ver con la venida de Cristo. Porque ¿qué tiene que suceder o qué, según los estudios que hemos hecho, fundamentados en los pasajes bíblicos, qué tiene que pasar antes de la venida de Cristo? 7 años antes, posiblemente. ¿Qué tiene que pasar? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Entonces esa señal será para Israel. Ya el Señor se llevó la iglesia, ¿sí? Entonces ahorita va a seguir y va a comenzar algo que se llama la semana 70. ¿Con quién? Con Israel, no con nosotros. La semana 70 no es para nosotros. Eso lo puede leer en Daniel 9:23 en adelante. ¿Sí? Vamos a leerlo, Cami, y ya seguimos con 46:9 de Isaías. ¿Sí? Para no perderle el hilo. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mire, para que caiga en cuenta de lo que les hablo cuando les digo, el libro de Daniel no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel, ¿sí? Que hay cosas que desde luego nosotros concordamos en algunas, caemos como iglesia. Por ejemplo, Dios nos llamó a nosotros como pueblo para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es cierto para la iglesia, pero también para Israel, la Israel que se convierte al evangelio, que se convierte a Cristo, ¿sí? Pero hay que hacer, como decir, una separación. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Ellos son qué? Ellos son pueblo que Dios separó para él. Se llaman escogidos. El pueblo de Dios fue escogido. Usted se hizo hijo de Dios, ¿sí? En cambio con él, por eso hay pasajes donde usted va a leer el pueblo escogido y el pueblo escogido. Y está hablando de Israel. Nosotros por la gracia, si fuera escogido, quiere decir que Dios hace acepción de personas. Si nosotros como iglesia fuéramos pueblo escogido por Dios, entonces Dios dijo, a este sí, a este no. No cuadra, ¿sí? Nosotros somos hijos, le recibimos y por cuanto recibieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay pasajes en los cuales Dios se refiere a Israel como su pueblo. Y hay otros para nosotros, se refiere también como pueblo, pero siendo nosotros hijos. Entonces mire, aquí en la semana 70 está muy claro, inclusive mencionando la población. Mire, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién? En ese momento literal. A Daniel. El ángel está revelando a Daniel esa profecía y le dice, 70 semanas estarán determinados sobre tu pueblo, mire, y sobre tu santa ciudad. ¿Para quién es esa promesa? Para Israel. Por eso los discípulos en el tiempo de Cristo, cuando Cristo se manifiesta, algunos ya sabían que se iba a manifestar el Mesías por la hora cronológica. 483 años después de haber salido el edicto de Ciro, el Mesías tenía que morir.
en la semana 70. ¿Sí? Eso era señal en la semana 70 de que el Mesías tenía que morir por ahí en el año 483 después de la orden de Ciro. Por eso en el 400 póngale 483, póngale en el 460 y piola, 3 años antes, 480, es que los discípulos dicen, hemos encontrado al Cristo. Porque 3 años él después, cuando empieza su ministerio, tenía 30 años, se dice, y 3 años después tenía que morir. Entonces ya los discípulos andaban buscándolo, hemos encontrado. Estaban buscándolo, ¿sí? Y él se reveló a esos discípulos, a Andrés, a Pedro, a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dando cumplimiento así a esta profecía, pero falta una semana para Israel. Una semana, 7 años proféticos para Israel. Entonces, por eso esa profecía es para ellos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, ¿sí? ¿Qué más, Cami, por favor? Dice la Escritura, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Israel no está viviendo eso todavía. Israel sigue en la prevaricación, sigue en una cosa de degradación, inclusive Tel Aviv la están proponiendo como centro mundial de la cultura gay, ¿sí? Para que vean cómo anda Israel en este momento también, ¿sí? Entonces esa profecía no se ha cumplido todavía. Para decir, no, Dios ya terminó, Israel no existe. No, eso no es cierto. Dios sigue con Israel. Es más, Romanos 11:25 dice, una vez haya entrado la plenitud de los gentiles, toda Israel será salva. ¿Sí? Gloria al Señor. Isaías 46 del 9 al 10 es algo que a usted y a mí nos tiene que animar. Porque entonces esto quiere decir que por medio de este conocimiento nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros vamos a saber los tiempos y las sazones. Miren lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Aclaro, voy a hacer un tic en esa partecita. Y no hay otro Dios. Las personas que todavía tienen en su mente ese chip de que viene el nacimiento del niño Dios, se acerca la Navidad, ¿sí? Y entonces hay gente que todavía tiene ese chip de la celebración. Cuando usted comienza a estudiar profundamente y se da cuenta, no es a Jesús esa celebración, ¿sí? Porque Jesús no nace en diciembre, Jesús nace entre septiembre y octubre, fiesta de las enramadas. Y para que usted así por encimita saque conclusión cuando algo es de Dios, simplemente mire la celebración de la fiesta. ¿Cómo se celebra la fiesta? Porque la fiesta de Dios es santa. Porque la fiesta de Dios es restauración, restitución, bendición, prosperidad, arrepentimiento. Eso sucede en las fiestas de Dios. Pero en las fiestas que se llevan a cabo en el mundo, borrachera, lujuria, sexo, ¿sí? Peleas, pleitos, contiendas, todas esas cosas que manifiestan. Entonces, haga la diferencia. Como pastor de iglesia aquí, mi responsabilidad es decirle a la gente lo que se mueve en esa fiesta. La decisión es suya. La decisión de hacer, participar en estas cuestiones de estas fiestas es tuya, mi amado, ¿sí? Por eso no saben muchos el proceso es en que los llevan. Vamos a hacer el pesebre y a los niños viendo que hay una imagen, comienzan a hacer en su mente, en su psiquis, en su parte psicológica, necesito ver algo para creer. Y entonces vienen las imágenes, vienen los muñecos. Y desde ahí ya se está trabajando con la mentalidad de la persona para irla programando, ¿sí? Programando. Vosotros sois la luz del mundo. Y usted va a ver luces por todo lado. Venga, prendamos la luz porque nosotros somos la luz del mundo. ¿A eso se refiere el pasaje? No, ¿sí? Pues me reitero, usted está en su libertad de hacerlo o no hacerlo. Lo de las disfraces, estas del Halloween. Mi hermano, la labor de nosotros es predicarle la verdad a usted. ¿Y sabe cuál es el problema? Lo voy a decir por alguna niña que me dijo hoy, me dijo, pastor, pero es que mi mamá en la casa está colocando las imágenes, las luces y está colocando lo de Navidad. Yo no dice, Dios mío, ese es el problema. Que hay veces nosotros estamos confundiendo, nosotros mismos estamos confundiendo a nuestros hijos. Porque una cosa les enseña en la iglesia
Pero resulta que el papá o la mamá, con la fortaleza en la mente, no, es que para mí, ¿sí? Para mí. Bueno, mire a ver si usted le celebraría el cumpleaños a su esposa con la fecha de cumpleaños de la que fue su novia antes de su esposa. Mire a ver, porque eso es más o menos, si quiere que se lo descifre de esa manera, la Navidad. Celebrarle el cumpleaños a un Dios pagano que nos tenía engañados, que nos tenía desenfocados, y decirle al Dios de los cielos, venga, le voy a celebrar su nacimiento en la fecha en que se celebraba este personaje. Allá cada quien, ya hemos dicho. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Nuestro Dios dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. ¿Sí? Anuncio lo por venir. Bendito sea Dios, porque nosotros no estamos en tinieblas. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. ¿Sí? Él no nos ha dejado huérfanos. Él no nos deja solos. El conocimiento de Dios es la vida. Y si yo no me doy a obedecer ese conocimiento, yo mismo estoy atrayendo para mí desgracia. Yo mismo estoy atrayendo para mí miseria. Yo estoy trayendo para mí degradación. ¿Sí? Porque su mandamiento es vida, hermanos. ¿Sí? Su mandamiento es vida. Mire, se me viene a la mente algo que llama la multiforme forma de Dios. ¿Sí? Yo le voy a decir, usted se va a encontrar con iglesias donde van a colocar el arbolito de Navidad, donde van a colocar los pesebres. Mire, iglesias cristianas. Y los van a colocar, ¿sí? Pero si hay algo que tiene que identificar a una iglesia, mi hermano, es la escritura, la Biblia. Porque si no es la Biblia la que te manifiesta la identidad que tiene ese pueblo, entonces están siguiendo sus propios mandamientos, normas, estatutos y leyes. Son normas de hombres. Y a nosotros nos tienen que identificar cosas como esta, ¿cierto? Qué lindo cuando usted, de pronto alguien le habla de la iglesia y usted dice, venga, y en su iglesia, ¿cuál es el énfasis? Y la persona le dice, doctrina, conocimiento, estudio de la palabra, todos los días, disciplina de búsqueda de Dios. Se empieza el discipulado con un discipulado, se empieza el servicio con un discipulado. Discipulamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en la mañana y en la noche. 3 horas y media diarias de lectura de la palabra, de escudriñar las escrituras, todos los días, ¿sí? El sábado, la reunión de los jóvenes, el ayuno en la mañana, ¿sí? Cuando no estamos allá en la cuestión esta de los niños en San Judas, ¿sí? Mi hermano, pero es una iglesia encarrilada, nos identifica algo, ¿sí? Algo nos identifica. Hay otras iglesias que son identificadas por la guerra espiritual, hay otras que son identificadas porque allá no hablan sino de dinero, recursos, plata, negocios, pero lo que anhela uno es que o sea, lo que nos identifique delante de los demás es que digan, en esa iglesia se ataca el pecado, por ejemplo. En esa iglesia se dice la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos, mis hermanos, como decir, dentro de la multiforme forma de Dios, que la gente tenga claridad, por ejemplo, ¿cierto? De que Jesucristo es el Señor de esta casa. Gloria a Jesús, te alabamos, Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo ese pasaje? Que no estamos en tinieblas, usted no está en tinieblas. ¿Para qué? Para que aquel día nos sorprenda, ¿sí? Como ladrón. Entonces, miren, si con algo nos vamos a encontrar, por ejemplo, algunas señales, porque hemos venido dando ya 3 charlas y de pronto damos otra, vamos a ver, ¿sí? Como Dios nos guíe, acerca del tiempo final, por decir algo, toquemos hoy un tema como lo es la ciencia aumentada. La ciencia aumentada. Si hay algo que ha anhelado siempre el diablo, ¿sí? Es tocar el genoma humano y manejar a la persona desde aquí adentro, porque la adoración que usted rinde a Dios es una oración en espíritu y en verdad. Es una oración gratuita. Es una adoración voluntaria, una adoración que sale de su corazón. Y el diablo siempre ha querido eso para él. Por eso le dice a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. Miren lo que vale la adoración para Dios. Perdón, para el diablo ahí. Miren lo que vale la adoración para el diablo.
¿Y cómo nos presentamos hay veces a adorar nosotros a Dios? Señor. ¿No pasa hay veces? O estamos en el tiempo de la adoración y la cabeza por allá. ¿Qué hago de almuerzo hoy? ¿No pasa? Y es un tiempo especial que hemos referenciado como claro. La adoración no es solamente el cántico. La adoración es la obediencia al mandamiento de Dios. Eso es adorar a Dios. La persona que verdaderamente adora a Dios, le obedece. Por eso Abraham le dice, cuando le dicen, venga, y el hijo le dice, papá, pero la leña, ¿y qué? ¿Y dónde está el sacrificio? No, vamos, y le dice a los criados, esperen aquí, a los que iban con él para sacrificar a Isaac. ¿Y qué les dice? Está sonando algo por ahí, ¿cierto? ¿Qué le dice? Vamos a adorar y luego bajaremos. ¿Adorar? ¿Iban a cantar allá? ¿Iban a colocar cánticos o algo así? ¿O él iba a coger un cuchillo para matar a su hijo? Obedeciendo a Dios. La verdadera adoración es la obediencia a Dios. Una persona que literalmente dice, yo amo a Dios. La Biblia dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Y si hay algo que el diablo ha querido siempre, es que esa adoración sea para él. Para él, ¿sí? Está obstinado. Por eso el pecado de la obstinación es tan delicado, porque es lo más cercano allí, a un pasito de convertirse en diablo. Una persona que se obstina, es que yo soy así, es que mis decisiones están por encima de las de Dios. Esa persona está a un pasito de que se cumpla 2 de Tesalonicenses 2. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y la persona se obstina. Y si algo, por eso usted ha escuchado esta pregunta, ¿cierto? Posiblemente por ahí alguien se la ha hecho. ¿El diablo se puede arrepentir o no? Si se arrepintiera el diablo, ¿será que Dios lo recibe y lo salva? ¿Qué dicen ustedes? Mire, está claro, el diablo no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Por eso ya fue condenado, dice la Escritura. Ya fue condenado. Le espera el lago de fuego. Porque no se va a arrepentir. Nunca se va a arrepentir. ¿Sí? Entonces el problema de la persona obstinada es que entra en ese terreno y se vuelve idólatra. Como pecado de idolatría es la obstinación. No, es que es lo que yo diga, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Aunque la Biblia le esté diciendo que perdones, que ames que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que ames a la iglesia, que ames a Israel. Y la persona que se obstina, ¿sí? Se está metiendo contra la niña de los ojos de Dios. Y eso es lo delicado. ¿Sí? Entonces, ¿el problema dónde está? El diablo quiere la adoración para él. Y la única forma de que pudiera lograr esa adoración para él, ¿cuál sería? Meterse en la mente de la persona. Meterse dentro de la persona. Por eso esa cuestión tan fuerte con el ADN y con, poder influenciar la mente de la persona, porque es su lugar de victoria. Si el diablo logra colocar pensamientos y sembrarlos que se vuelvan fortaleza en la mente de la persona, el diablo ha ganado. Por eso ustedes han escuchado que el campo de batalla, ¿cuál es? La mente, la mente. Por eso el Señor dice, y recordarás estas palabras, y guardarás esta palabra, y llena tu vida de la palabra de Dios, para que no haya cabida a pensamientos, ¿sí? Del diablo. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Es lo único que sabe. ¿Sí? Mas el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo le daría un aplauso al Señor. Vida y vida en abundancia. ¿Sí? Para eso vino nuestro Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Mis hermanos, Daniel capítulo 12 habla de una de las características del tiempo final para irnos ubicando ya en esta parte de lo que es la ciencia aumentada. Miren, hace 150, 120, 130 años, ¿cómo andaban los jefes de Estado, los reyes, los presidentes de naciones? ¿Cómo andaban? ¿Cómo les tocaba ir de un lugar a otro? A lomo de burro, hermanos. ¿Sí? A lomo de burros. ¿Cómo andaba Jesús en ese tiempo? ¿Cómo anduvo Jesús entrando a Jerusalén? Al lomo de burro. Lo que quiere decir que pasaron años y años y años. Y no había lo que existe ahora.
¿sí? Que usted ya se puede ir para otro país, monta ahí, levanta la aguja ahí en el paradero del aeropuerto, levanta la mano así y dice, venga, ¿para dónde va? No, que para Francia, hágale, suba, venga, siga y me dice qué se va a tomar, ¿cierto? No, usted ya se puede ir para otros países inclusive. Por eso cuando la gente lee en Daniel capítulo 12 y dice, irán de aquí para allá, siempre normalmente lo asemeja con viajes y literalmente el ser humano siempre ha viajado. Entonces, ¿qué señal es esa? ¿Sí? No, los traductores de la original dice que son emigraciones, lo que menciona ahí, emigraciones. Señal de tiempo final, habrá muchas emigraciones. ¿Será que esperamos que pasen las emigraciones o ya las estamos viendo? En los países de Europa, ¿sí? Donde está lleno eso de musulmanes, por acá también, ya están viniendo musulmanes. Emigraciones, porque traen sus costumbres. De Cuba ha venido la costumbre a Venezuela y ahorita por las emigraciones en Colombia también ya hay mucho manifiesto de santería. Y eso era necesario que pasase para que se acomoden los tiempos para la manifestación del hombre de pecado. Por eso en Europa, por ejemplo, ya hay hasta alcaldes de poblaciones de ciudades principales en Nueva York, han escogido también a un musulmán y ellos esperan algo que se llama Mahdi. Ellos esperan al Salvador, al Mesías, ¿sí? Ellos lo están esperando, pero usted y yo sabemos quién es ese que se va a manifestar. Que no lo quiero decir porque sería un compromiso, pero sí decir sospechoso, ¿sí? Es el yerno del presidente de Estados Unidos, que ha hallado gracia con musulmanes, islamistas, en budistas. Ese hombre donde va, hace tratados de paz. Ya pegó para allá para Ucrania, ya pegó para allá para Rusia. Y una de las características que dice la Biblia es que va a ser un hombre que va a confirmar el tratado de paz. Este no lo está confirmando, este lo está haciendo. Entonces, por eso se puede presumir que no es él. Pero, sí, pero ya estamos en los tiempos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con esa ciencia aumentada, hermanos? Usted y yo tenemos un aparatico que se llama celular. ¿A dónde va a aumentar tanto esa ciencia? Al punto que ya algunas profesiones no van a ser necesarias. Necesitaba aprender culinaria en este momento. ¿Tenés que entrar a un instituto? ¿O no es no hundir el botoncito ya? ¿Cómo prepararon? ¿Cómo no dejar que el agua se me queme? ¿Sí? ¿Cómo aprender a hervir el agua? Ahí le sale. ¿Sí? Todo está ahí. Entonces profesiones se van a acabar. Se van a acabar y muchas profesiones, ¿sí? Entonces, el que no está bien informadito en esto, no entiende que la dependencia de esto ya se ha hecho 100% prácticamente. Donde se caiga el internet, por ejemplo, chao bancos, chao estaciones de gasolina, chao semáforos, porque todo funciona ya con internet. Todo funciona con internet. Entonces, por ahí ustedes por eso escuchan en los medios tanto algo así de reseteo global. Que viene, que se va a caer la red y entonces la gente que tenga su platica en los bancos, tuki lulú. Y todos ahora con el mismo rasero. ¿Cómo llaman ese nuevo rasero que están diciendo por ahí? Nuevo orden mundial, ¿sí? Todos a empezar de cero. Pero con los parámetros que dicte el gobierno mundial. Ya no son las naciones, ya no son los presidentes de las naciones. Es lo que dictaminen. Por ejemplo, quien no lo sabe, en ese momento hay un acuerdo global acerca del tratado de las pandemias. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es lo que diga el presidente de aquí, referente a cómo vamos a tratarnos en medio de una pandemia, sino la orden que emane. Nadie puede salir. El que no se coloque el chuzón, entonces no hay sombra de eso ya. No nos vienen llevando a ese terreno para que entendamos que nos están llevando, ¿sí? Que están haciendo laboratorios en diferentes lugares de cómo se va a imponer eso, porque eso simplemente ha sido un entrenamiento que vienen haciendo para colocar simplemente ese orden al final. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que el Señor nos lleva, ¿sí? O en medio o antes que sucedan esas cosas así a nivel fuerte. El Señor nos saca a nosotros. Entonces, ¿cuál es la cuestión con la ciencia aumentada?
¿A dónde irá a parar esa cuestión con ese celular? Ya usted escucha por ahí a personajes diciendo, venga, ¿sabe qué va a pasar en este nuevo sistema? ¿Saben qué va a pasar en este nuevo sistema? Toda la información que está en la nube, que llaman, porque ahí está todo. Hay una cosa que llama inteligencia artificial, algunos ya vienen escuchándola por ahí, todo está ahí. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál es? ¿A dónde quieren llevar al ser humano? Este aparatico ya no va a tener que cargarlo usted en la mano, sino que cuando le implanten algo a la persona, haga de cuenta, ¿se acuerdan de cómo llamó la película de Arnold Schwarzenegger, que venía de otro mundo? El Terminator ese, ¿sí? Y que veía a una persona y decía, aquí en el ojito le aparecía Sarah Connor, edad tal, tal, cédula de ciudadanía tal, sí, se toma 3 vasados de agua al día, todo, detalles. ¿O usted qué cree que vienen haciendo con eso hace rato y su vida? ¿Sí? Ya todo está en la nube. De usted lo saben todo, de mí lo saben todo. ¿Sí? Tiempos de engaño. Van a llevar a cabo unos laboratorios antes para ir llevando a la gente a ver cómo reacciona la gente. Yo les mandé a la iglesia una información acerca de la lectura del iris. Mira, el que tiene la información tiene el poder. Por eso ellos venden allí, entre a Temus, pongámosle así para que no vayan, Temus, inscríbase, deme sus datos, deme su data, todo, infórmeme todo de usted y tiene derecho a comprar prácticamente casi todo gratis. La gente lo que no sabe es que está vendiendo su libertad, porque ya a la persona le comienzan a todo. ¿O ustedes para dónde creen que va esto, hermano? Miren. Sí, Django, voy para tal parte y tal otra. Esa información ya la van teniendo. ¿Para dónde se va normalmente? ¿De dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde viene? ¿Sí? Lo hemos dicho de muchas maneras aquí en la iglesia, pero por causa de los hermanos nuevos, por ejemplo. ¿Sí? En el partido de fútbol, penalti. Y todo el mundo, ¿qué comienza a decir ahí mismo en la tribuna? Y en sus casas. El VAR. La misma gente pidiendo revisión, filmación. Vamos a mirar a ver si sí es verdad o no. Se llama vigilancia. La misma gente anhelando la vigilancia. Por eso nosotros no entendemos que nos han llevado en un proceso. En los tiempos de nosotros, de mi edad, ¿cierto? Los de más de 30 años, ahí estamos, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando había una pelea en la calle? Nosotros los separábamos. ¿Qué hacen ahora los muchachos? Todos comienzan a filmar. Ahora ustedes entienden por qué la policía y por qué van degradando la policía y toda esa cuestión y a los agentes de tránsito. Al final las mismas personas se van a convertir en los vigilantes de los demás. Las mismas personas. Este sistema lo hay en China, mano. No, yo sé que para algunos es un poquito extraño el tema, pero es que esto lo están llevando de acuerdo al modelo chino. ¿Sí? En China, si Chinchampú se pasa a la calle por donde no es, ¿sí? Va el chinito este y se pasa a la calle por donde no es, la cámara lo pilló. Entonces queda en el data. Y cuando él va a pedir un permiso, va a pedir un préstamo en el banco o va a salir del país, le dicen, pero momentico, vemos cómo está su puntuación. Y si no cumple con lo de la puntuación, mire, no le dan el derecho. ¿Sí? Entonces ese sistema lo están imponiendo en todo el mundo. Pero al final es de vigilancia, porque usted sabe lo que dice la Biblia también para el final. Nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga el número de la bestia, ¿sí? En la frente o en la mano derecha. Entonces la gente ve los programas y hasta se alegra viendo los programas, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos que presentan en televisión de un poco de gente viviendo en la misma casa? La casa de los famosos, la casa de yo no sé quién. Cámaras por todo lado. Y la gente va viendo eso normal. Y nos están llevando en el sistema que van imponiendo en el mundo para simplemente al final controlar todo lo que haga la persona. Entonces vamos más allá. La ciencia aumentada, dice la señal de Daniel capítulo 12. El diablo dice en la Biblia, en Apocalipsis,
¿Qué va a hacer la bestia con los que no adoren la imagen? ¿Qué va a mandar a hacer? Les va a mandar a pintar las uñas. Los va a mandar a matar a los que no se le postren a la imagen de la bestia. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo se da cuenta él quién adora y quién no adora? Sino a través de algo que esté en la mente. Por eso todo va para allá, hermanos. Todo, discernimiento. Miren lo que me pasó en el centro comercial. Yo les pasé a ustedes la información de que en unos países están pagando $50 para que el iris les sea grabado. La persona paga, sí, le pagan $50. Imagínense las millonadas. Esta gente no va a apuntar sin, ¿cómo es que dice el dicho? Eso, ¿sí? Esta gente todo lo tiene medido. Una platiza impresionante, pero le pagan a cada persona $50 porque él se acerque a una bola, ¿sí? Y ahí le queda la fotografía de su iris. Tiempo de engaño. ¿Para qué quieren la fotografía del iris? Todo está dentro de un propósito y proyecto. Las Torres Gemelas. Cuando pasa lo de las Torres Gemelas, todo cambia en los aeropuertos. Y entonces comienza ahora el reconocimiento facial. Por eso uno tiene que entender que hay cosas que de pronto son programadas, ¿sí? Porque ya está el plan. Entonces necesitamos que todo el mundo quede grabado. A usted lo ven simplemente, me ven en una cámara y ya saben qué desayuna, qué come, las pulsaciones por segundo. Todo eso lo saben ya, ¿sí? Entonces en esa cuestión del iris, están pagando $50, $200,000 en promedio, por los lados. Una persona viene necesitada y dice, no, yo no tengo problema, hágale, necesito comer. Y eso lo están haciendo en varios países. ¿Sí? ¿Qué sucede? Me encuentro con el centro comercial, no voy a dar nombres para que después no me echen una, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando voy ahí por los lados de la Quinta con 50? Ya, ahí, al otro lado. Ya, no en el lado de acá, sino en el lado de allá. Uno nuevo. Hombre, entro y voy porque estoy esperando que mi esposa está dando la casa de oración donde Edier y Liliana. Entonces yo entro allí un momentico. Cuando veo un poco de computador, haga de cuenta computadores aquí y allá, ¿sí? Yo les mandé el video también. Y yo voy pasando por el lado cuando veo que eso no tenía nada dentro, sino como una cosita ahí como de electrónica, una cosita en toda la mitad, la pantallita y todo. Y paso yo por ahí. Y veo un señor mirando con un celular y al otro también ahí pegadito así. Cuando voy terminando y se me arrima un señor, venga, sí leí lo que decía en la pantalla que estaba abierta, la parte abierta decía la historia de Jesucristo. Mire, cuando nació Jesús, lo que sucedió, hermosa la película. Y cuando le preguntó, cuando voy, el señor llega y me dice, venga mijo, venga, tenga la lupa para que vea de cerca, ¿sí? Para que vea la hermosura, cómo se ve eso de bello. ¿Sí? Eso sí, te toca con la lupita acercarte allí y para que veas la película. Discernimiento espiritual. Estamos en el tiempo del engaño. Lo primero que puede pensar uno, ¿y por qué si es para ver una película, por qué no la presentan ahí? ¿Por qué no la colocan en la pantalla? Pero ¿por qué tengo que arrimar mi ojo? ¿Sí? Entonces no será, hermanos. No estoy diciendo 100% que sea. Pero dentro de lo que vemos en la Biblia, Dios nos manda a estar despiertos, porque estamos en el tiempo del engaño. ¿Y qué van a hacer con todos esos datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer con esos datos? Primeramente habrá quien lo vea a nivel comercial. No, pues claro, me van a mandar lo que saben que a mí me gusta. Entonces, el que ofrece. A ver, tenés un negocio, pastor. Usted tiene un negocio y usted sabe qué es lo que a la gente le gusta. Ya pilló qué es lo que la gente compra. ¿No va ganado usted cuando sabe lo que la gente necesita comprar? Porque usted, ¿qué es lo que va a hacer? No, pues con esa información voy a comprar lo que voy a venderle a ellos. Voy ganado. ¿Sí? Entonces así es como trabajan las corporaciones. Entonces el diablo al final va a utilizar todo esto para desde adentro influenciar la mente de las personas para que le adoren. ¿Sí? Ya estamos en un tiempo, la Biblia le llama tiempo de gran engaño, tiempo de iniquidad. No se manifestará el anticristo sin que antes venga la apostasía, el hombre contra Dios, las personas avalando una cosa y avalando otras.
y avalando, ¿cierto? Y haciendo unas actividades pues bien extrañas, hermano, donde uno dice, Dios mío, ¿por qué se está pensando de esa manera? El muchacho va en contravía, lo entrevistan en la televisión y va en contravía, lo para el del noticiero y le dice, venga, ¿no cree que está haciendo algo malo? Dice, no, para mí no. Yo no leo nada de malo. Pero puedes causar un accidente. Para mí no. Pensamiento del tal relativismo. Ayer, yo voy aquí, salgo en la moto allá al semáforo. Cuando veo al otro de la calle, al otro lado de la calle, unos muchachos de un colegio, mire, pero es que no cabe en la cabeza. Claro que eso siempre ha existido, pero ahorita con más énfasis, diría uno. Mire, pasó un carro, ¡pum!, piedra. Por la ventana. Y entre ellos mismos decían, no, se la pegaste. El tipo del carro para allí a 20 metros. Se baja con la esposa. Entonces me dieron papaya a mí. ¿Sí? Yo me les arrimo y les digo, muchachos, pero, o sea, ¿dónde está el raciocinio de ustedes? Ustedes saben que pueden hacer estrellar a una persona, por Dios. Los muchachos, algunos que posiblemente le dijeron, tener la piedrita, mira. Pero cuando se le cae encima, yo le dije, así es. Le decía, ¿vos crees que si se baja un señor con un machete de ese carro, ahí estaba el señor, yo le digo, si crees que si se baja un tipo con un machete y te da, ¿qué crees que va a pasar con tus amigos? ¿Te van a ayudar? ¿Van a ver por vos o qué? No, mira, sentido común. Estamos en un tiempo de mucha maldad, mucha maldad. A mí me pegaron aquí una pedrada, no era una pedrada, era un balincito, pero como plástico, bajando de Cristo Rey con mi esposa, después de llevar a mamá. Mire, yo escucho el zoom, una cosa que sonó así, y ¡pum! Menos mal que llevaba estas gafas. Bajando en una montaña, ¿qué creen que puede causar un golpe en un ojo? ¿Sí? Y me parqueo. Y lo tremendo es que hay gente cerca y no dice nada. Uno dice, Dios mío, ¿sí? Estamos en el tiempo del engaño, siervos de Dios, ¿sí? Esa plataforma debe ser la utilizada por el diablo. Jesús coloca su plataforma para manifestarse al mundo a través de la santidad. ¿Por medio de quién? Cuando se va a manifestar Jesús. Juan el Bautista prepara el camino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santidad. ¿Cuál es la plataforma que va a utilizar el diablo para manifestarse? Apostasía. ¿Sí? Vámonos contra Dios. ¿Qué cuento de Dios? Y la Biblia lo dice, ¿no? Él no adorará al Dios de sus padres. Es más, se va a levantar contra todo lo que ustedes conocen como religión, todo. Los católicos, todo esto que existe en el mundo, ¿sí? Él mismo se va a encargar de atacarlos y acabarlos. Ahora sí entiende un poquito usted por qué por ahí se asoma la noticia de que el Papa ha dicho que María no es corredentora. ¿Eso es verdad o es mentira? María no es corredentora juntamente con Cristo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Aló? Es verdad. La Virgen no tiene que ver en la redención del ser humano. No tiene que ver. La Virgen no tiene que ver con la redención del ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No, le están preparando el camino para que se manifieste uno solo. Uno solo. ¿Sí? Hay quien dirá, ve chévere, ¿cierto? Que ve, por fin están diciendo la verdad. Ahora sí me paso otra vez allá a la ermita. Tremendo, ¿cierto? Porque no faltará. Pero ¿qué sucede? Es que se está acomodando el espacio, la plataforma, para que se manifieste ese hombre de pecado. Entonces ya le están acomodando el tiempo, mis hermanos. Vamos terminando. Dice, hay un plan. Yo no puedo, lo digo con respeto, ¿no? Yo no puedo sacar a Israel de la Biblia, porque si lo saco de la Biblia y del propósito de Dios hasta el final, las profecías ya no se pueden cumplir. La iglesia, el rapto de la iglesia viene a ser una señal de la venida de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Cuando vuelva Cristo, sucede 7 años después de que el Señor se lleva a su iglesia, en lo que hemos estudiado y hemos entendido por la palabra nosotros, ¿sí? Entonces, compartamos algunas diferencias para que sepamos la diferencia entre el rapto y la venida de Cristo, porque si hay algo que está reinando en este momento en el internet, es la desinformación. Entonces hay gente diciendo, no, mire, eso va a ser todo al mismo tiempo. No hay 2, no hay 3 venidas, que Jesucristo va a venir 3 veces. Nadie está diciendo eso, porque Él en la segunda, o sea, en el rapto no viene. En el rapto Él no viene hasta la tierra.
Zacarías 14:5, 14:3 en adelante te dice que Él va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Se llama regreso de Cristo a la tierra. Pero para el rapto, no. En el rapto dice que nos vamos a encontrar con Él, ¿en dónde? En las nubes, ¿sí? Por eso lo desenfocan bajo ese parámetro, ¿sí? Bajo ese parámetro. Voy a decirle allí uno de los parámetros que ellos dicen. Mateo 24, 29 al 31, ¿sí? Dice, después de la tribulación de aquellos días, mandará a sus ángeles para que recojan a sus escogidos. Entonces ahí dice, no, miren, nosotros somos escogidos. No somos escogidos. Eso es el pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Dios. Antes de echar digamos, ¿cómo se llama? El atomizante o el veneno contra las cucarachas, las ratas, los ratones, las pulgas y todo eso, el papá no la va a echar con sus hijos ahí. El papá saca a sus hijos y ahí viene la ira de Dios. Primero saca a su iglesia. Pero ellos dicen, no, la iglesia va a pasar, ¿sí? Ahí lo lee usted en Apocalipsis 3:10, ¿sí? Donde dice que por haber guardado su nombre, Él nos guardará de la hora, no dice en la hora, dice de la hora de prueba. Y una cosa es que nos guarde en la hora y otro que nos guarde de la hora, ¿cierto? Si nos va a guardar de la hora, quiere decir que no vamos a estar ahí. Pero si nos guarda en la hora, quiere decir que vamos a estar ahí, pero nos guarda. Y ese argumento lo utilizan mucho los que dicen, por ejemplo, no, los discípulos tuvieron que pasar circunstancias fuertes, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? ¿Por qué Moisés está, siempre me va para allá hablar, ¿sí? ¿Por qué Noé? Dios no lo sacó, sino que simplemente lo guardó en medio de la inundación. Entonces, así mismo va a hacer con nosotros. No, la Biblia habla de que Dios nos guarda de la hora, ¿sí? De la hora, de lo que viene. Él dice eso en la Escritura. Entonces, el argumento es ese. Noé, Israel también. Cuando las plagas de Egipto, no, Dios lo tenía por allá separado, no, pero es que un proceso es con Israel y otro es con la iglesia. Argumentos que manejan ellos, ¿sí? Tribulación, señal del Hijo del Hombre, luego reunión de los escogidos, no cabría arrebatamiento previo, dicen ellos, ¿sí? Porque lo que les dije al principio, ellos digamos que se enredan en decir los escogidos son la iglesia. No, entonces si los escogidos fuera la iglesia, Dios hizo asesión de personas, porque nos escogió a nosotros, ¿sí? No, nosotros somos hijos de Dios. Israel sí fue un pueblo escogido, de lo vil, de lo menospreciado allá, era pueblo que no era pueblo, eran esclavos y Dios dice, voy a darle al mundo a conocer mi programa, mi plan, por medio de esta nación y los voy a hacer nación. Son escogidos, ¿sí? Pero nosotros tenemos un título más alto por la gracia de Dios, somos hijos de Dios, mis hermanos, ¿sí? Jesús habló a sus discípulos, pilares de la iglesia, y por ello ellos dicen que el mensaje es para la iglesia. Ni siquiera se había formado la iglesia todavía. Yo les pregunto, ¿están los discípulos de Cristo? ¿Está Cristo al lado? ¿Sí? Entonces, ¿los discípulos son la iglesia ya? ¿En ese momento? ¿Son la iglesia? Esa pregunta es chévere, ¿cierto? Como que lo pone a pensar a uno. ¿Será que entonces los discípulos en el tiempo de Cristo ya eran la iglesia? Porque ¿qué dice la Escritura acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, quiere decir que allí hay dos cuerpos. Está el cuerpo de Cristo literal, físico, y está el cuerpo que es la iglesia. No, la iglesia comienza cuando Cristo se va, ¿sí? Y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? Todavía Jesús no les mencionaba como iglesia, pero sí mencionó cosas del futuro de la iglesia, ¿sí? Entonces, gloria al Señor. Habla de lo que están siendo martirizados y muertos, Apocalipsis 7. Este es un argumento muy utilizado, mis hermanos. Yo creo que con este vamos terminando. Me disculpan el horario, sí, nos extendimos un poco hoy. Miren, se dice que hay unos debajo del atril pidiendo venganza, ¿sí? ¿Cierto que sí? Dice que ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás a tu pueblo de todo esto que están haciendo? Si la iglesia se va yendo en medio, después del rapto, si la iglesia hay gente que se queda, entonces ¿con quién se casó Jesús? Porque lo que nos dice la Biblia es que mientras esté pasando aquí lo que está pasando, allá están llevando a cabo ¿qué? Las bodas del Cordero. Entonces si hay gente que se quedó y Jesús después vino por ellos inclusive, ¿por qué los dejó Jesús? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué? Porque no recibieron al Señor.
porque lo acabamos de leer ahora en Tesalonicenses 2. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Se quedaron. ¿Será que el Señor va a venir por algo que vomitó? Acérquelo a la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres ni caliente ni frío, sino tibio, yo te vomitaré. Entonces la pregunta es, si Dios lo vomitó, ¿va a venir luego el Señor por un vómito? Son cositas como esas las que te tienen que ir aclarando, hermano. El que se quedó, se quedó. Ese cuentico de que no, tranquilo que hay otra oportunidad, el que se quedó después se hace decapitar. No, señor. ¿Sí? La Biblia dice que la persona que se queda, mi hermano, simplemente va a quedar en las manos ¿de quién? Del anticristo. ¿Sí? El anticristo. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de pasajes que te dicen, mire, pero va a haber unos que van a ser sacados de la gran tribulación y son llamados santos? ¿Son llamados santos o no? Que dice que inclusive al anticristo le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? Que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Por qué ahí están prevaleciendo? ¿Qué sucedió ahí? ¿No se pregunta eso de pronto? Eso te lo responde Isaías capítulo 4, versículo 2. Porque tiene que ver, busquémoslo, Cami, tiene que ver con Israel, con los que en Israel se van a arrepentir en ese tiempo y se van a meter con Jesús. Porque van a haber 2 testigos predicando y van a haber convertidos en ese tiempo. Mire cómo lo dice la Escritura. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y a los sobrevivientes, ¿de dónde? De Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Ahora sí entiende lo de la semana 70 para Israel. Que una vez se vaya a la iglesia, entonces Dios volvió a comenzar el proceso con Israel. 7 años. Y gente se va a convertir al cristianismo en esos 7 años. Entonces serán llamados santos, ¿sí? Pero, ¿cómo se llama esa iglesia? No tiene nombre. ¿Sí? Ellos serán salvos por la gracia, pero no tienen nombre de iglesia, ya no son iglesia de Cristo, ¿sí? Son escogidos que se arrepintieron. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 11, versículo 33. Creo que vamos terminando con este pasaje, hermanos. Hasta el 119. No. Vamos hasta ahí nomás. Vamos. Daniel 11, 11. ¿Te dije? Daniel 11, 33. Miren lo que dice. Concerniente a los de Israel en ese tiempo, ya la iglesia no se menciona después de Apocalipsis 4, no se menciona más iglesia. Mire lo que dice. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se untarán ellos con lisonjas. Van a tratar de engañarlos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, como lo dice Apocalipsis, ¿sí? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. ¿Ese es Cristo? El anticristo. Y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos. En ese tiempo la persecución va a ser sobre Israel. ¿Sí? Sobre Israel. No sobre nosotros, porque ya nosotros no estamos. Entonces, ¿qué acabamos de dar a entender? ¿Sí? Rapto de la iglesia. ¿Como señal para quién? ¿Para quién es esa señal del rapto de la iglesia? Para el pueblo de Israel. ¿Sí? No, pues ya llevaron a los que, como decía la Biblia, que se iba a llevar unos y que luego venía un tratado de paz de 7 años. Entonces se cumplió la escritura. ¿Sí? Pero el problema es que como va a reinar un engaño en el mundo, como va a haber tanto engaño en el mundo, la gente no va a entender que ese que levantan como rey es el hijo del diablo. No lo entienden, ¿sí? Entonces, bendito sea Dios. Características: Cristo viene hasta las nubes, viene soltero, rapto de la iglesia. En la venida de Cristo viene casado, viene con su iglesia, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, rapto de la iglesia. En cambio, en la venida dice, todo ojo le verá. Miren las diferencias, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Miren, nadie golpea a su prometida antes de casarse con ella. Hay alguien que golpea a la novia antes de casarse con ella, muy cabezona si se casa, ¿cierto? Pero Jesús dice
¿Sí? No, tranquilos que yo los voy a sacar antes de mi matrimonio con ustedes. Entonces no va a permitir. El cuerpo de Cristo ya fue golpeado. El cuerpo de Cristo ya fue golpeado. ¿Sí? Entonces hay una diferencia marcada, hermanos. Iglesia, coloquémonos sobre nuestros pies. Me disculpan como les digo el tiempo. ¿Sí? Mire, no es prepararse porque Cristo venga por su iglesia. Es que la iglesia debe estar preparada en todo tiempo, porque nadie sabe si de aquí a mañana va a estar vivo. ¿Sí? Nadie. A mí me ha inquietado mucho lo que pasó con ese taxista que iba por la base aérea cuando explota ese camión. Le aseguro que ese hombre no tenía ni idea, ¿sí? Cuando iba por allá cerca de la autopista, que allá 10 cuadritas iba a perder su vida, ¿sí? Nosotros debemos de estar preparados en todo tiempo, mis hermanos, ¿sí? ¿Y qué espera Dios de usted y de mí? Que resplandezcamos en medio de las tinieblas, que llevemos luz, ¿sí? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Te vas a quedar en la misma posición? ¿No vas a buscar más de Dios? ¿No vas a tener más comunión con Él? ¿No vas a aumentar tu comunión? ¿O vas a seguir en lo mismo, de pronto como se va, un poquito en decaída, para abajo? Mi comunión cada vez menos, más con el TikTok, más con el celular, más con las redes y menos con Dios. Mis hermanos, es tiempo porque todo está cumplido. Reitero, nosotros antes somos la señal. Nosotros somos la señal. No es señal para nosotros. Nosotros somos la señal para este mundo. Se cumplió lo que dice la Escritura del tiempo final. Estamos en tiempos finales. El Señor se llevó su iglesia. Y un día cesarán estas palabras. Un día cesarán las alabanzas en la iglesia. Un día cesará, mi hermano, esa persona que le toca la puerta para decirle, venga, vamos a la iglesia. Busquemos de Dios.